Existen mundos que no aparecen en ningún mapa humano, no porque sean demasiado pequeños para ser notados, sino porque son demasiado grandes para ser comprendidos por quienes no nacieron en ellos. Aiton era uno de esos mundos, un reino vasto y antiguo, donde los bosques guardaban recuerdos y las piedras custodiaban los nombres de reyes olvidados por el tiempo, pero a quienes la tierra aún veneraba en silencio. Un lugar donde la luna no era simplemente luz en el cielo, sino ley, un calendario, un pulso. Y, sobre todo, fue testigo. El mundo sobrenatural de Aiton funcionaba según un orden que existía desde antes de que ningún ser humano pudiera recordarlo. Una jerarquía tan antigua que había dejado de ser percibida como una construcción y se había convertido, para quienes nacían en ella, simplemente en la forma en que eran las cosas. En la cima estaban los alfas, los líderes de la manada, los terratenientes, los que tomaban las decisiones y los jueces, con una sangre que poseía el poder suficiente para doblegar el aire a su alrededor cuando era necesario. Debajo de ellos venían los betas, los guerreros y consejeros, aquellos que ejecutaban y protegían. Y en la base, siempre en la base, siempre donde el peso de toda la estructura superior terminaba recayendo, estaban los omegas. Las historias de lobos que circulaban en Aiton describían a los omegas de distintas maneras, según quien las contara. Los ancianos decían que eran el corazón de la manada, aquellos que sentían con mayor intensidad, los que sanaban, los que mantenían el equilibrio invisible que ningún alfa podía sostener por sí solo. Los más poderosos, con menos delicadeza, decían que eran los que servían. La verdad, como siempre, residía en un incómodo punto intermedio entre ambas versiones. Lo que era innegable era esto. Nacer Omega en Aiton significaba nacer con el mundo ya inclinado en tu contra. Elara no recordaba un momento en el que no lo supiera. Hija de nadie importante. Así la describía el registro de la manada, con esa crueldad burocrática propia de los documentos que reducen una vida a una sola línea. Padre desconocido. Madre muerta demasiado joven para dejar más que un rastro que Elara aún podía percibir a veces en sueños, antes de despertar a una realidad que no olía a nada tan dulce. Creció al margen de todo, lejos de las manadas, de los territorios, de la atención de cualquiera que pudiera haber marcado la diferencia. Aprendió a ser discreta, como se aprende cualquier cosa que sea cuestión de supervivencia. No como una habilidad, sino como un instinto. Como respirar, hacerse pequeña, ocupar menos espacio, no atraer miradas que pudieran convertirse en amenazas. Y había amenazas. Había sido así desde la infancia. El ataque que la marcó como su cicatriz más profunda no provino de ningún enemigo declarado. Fue ese tipo específico de violencia que la ficción paranormal rara vez relata por ser demasiado incómoda. La violencia de aquellos que debieron protegerla y optaron por ignorarla. Tenía 7 años cuando una criatura del linde del bosque la encontró sola. Huyó. Sobrevivió. Regresó con marcas que no eran visibles en su piel, pero que moldearon cada decisión que tomó después. La forma en que entraba en una habitación, la forma en que calculaba las salidas antes de necesitarlas, la forma en que jamás, bajo ninguna circunstancia, se permitió ser tomada completamente por sorpresa. Elara había sobrevivido a una infancia que no estaba diseñada para que ella sobreviviera, y había llegado a la edad adulta con esa habilidad de supervivencia, manejada con tal discreción que la mayoría de la gente a su alrededor simplemente no la percibía, lo cual, para ella, era precisamente el objetivo. Ser invisible en Aiton, cuando eras una omega y no hija de nadie, no era una debilidad. Fue una estrategia. Al otro lado del reino, en un palacio de piedra negra que dominaba el horizonte de la capital, como una promesa y una amenaza a la vez, vivía el hombre al que Aiton temía, respetaba y, según con quien hablaras, también amaba. Esteban, Alfa Supremo, Rey de las Manadas. El hombre cuyo nombre, pronunciado con el tono equivocado, bastaba para zanjar una discusión en cualquier lugar del continente. Había ascendido al trono demasiado joven. 11 años no es la edad para heredar un reino, pero el reino no se había preguntado si la edad era la adecuada.
El mundo sobrenatural no suele preguntar. Simplemente impone su peso y observa lo que sucede. Lo que pasó fue Stefan. Décadas de un gobierno que había transformado a Eton, de un reino fragmentado por disputas internas a un territorio unificado con fronteras respetadas, y leyes que se aplicaban a todos, no solo a los poderosos. No porque fuera un rey bondadoso. La bondad no era la palabra que nadie usaría para describirlo, sino porque era implacablemente justo, y en Eton, la justicia implacable era una rareza que rozaba la bondad cuando uno estaba del lado correcto. Gobernó solo, durante años, décadas. Nunca antes había elegido pareja. Sobre este asunto, Eton tenía opiniones tanto fructíferas como contradictorias. Algunos decían que era una elección, que un rey que había aprendido tan pronto que los sentimientos son peligrosos, simplemente había extendido esa lección al área más vulnerable de la existencia de un alfa, que el vínculo de pareja era la única grieta real en una armadura que había construido durante toda su vida, y que él, con la disciplina absoluta que lo caracterizaba, simplemente había rechazado esa grieta. Otros decían que era una maldición, que había algo en su linaje, algún precio ancestral exigido por la decisión de algún antepasado que la sangre aún pagaba, que ninguna pareja había aparecido porque el destino había cerrado deliberadamente esa puerta. La verdad es que nadie lo sabía, y a Stephen, que podría haber respondido, nunca nadie lo suficientemente valiente como para hacerle la pregunta directamente. Lo que se sabía era lo que se veía. Un hombre que gobernaba con absoluta eficiencia y absoluta soledad, que había construido a su alrededor una distancia que no era hostilidad sino insuperable, que ascendía al trono cada mañana y descendía cada noche, y que en algún punto entre estos dos gestos portaba algo que ningún título, ninguna conquista, ninguna ley bien escrita había logrado llenar. 2 vidas, 2 lados opuestos de una jerarquía que Eton consideraba tan natural como el orden de las estaciones. Un Omega que había aprendido a no ser visto, un rey que había aprendido a no sentir. El romanticismo sobrenatural presente en los relatos más antiguos de lobos de Eton afirmaba que el destino no pide permiso, que no consulta jerarquías, no respeta distancias, no se impresiona con armaduras forjadas durante décadas, que simplemente actúa, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo y la precisión de quien no fallará su objetivo. Lo que nadie sabía era que el destino ya había decidido por ellos. Lo único que faltaba era el momento adecuado, y el momento inadecuado, para que esto saliera a la luz. Nunca he sido de las que les gusta llamar la atención. Siempre he preferido los márgenes. De la habitación, de la conversación, de la vida. Así que cuando Sera apareció en mi puerta aquella tarde, con esa sonrisa demasiado amplia para ser inocente y un vestido metido en el brazo, supe que la noche no iba a terminar como yo quería. «Irás», dijo. No preguntó. La gran reunión de la manada era el evento más importante del ciclo lunar. Una noche en la que alfas, betas, consejeros y todos aquellos con renombre en el mundo sobrenatural se reunían bajo un mismo techo para negociar, celebrar y medir su fuerza sin necesidad de mostrar sus colmillos. Era romance paranormal, transformado en protocolo. Era pasión disfrazada de política. Era todo lo que siempre había evitado. «No tengo nada que hacer ahí, Sera. Tienes pulmones, tienes piernas y me tienes a tu lado», respondió, empujándome ya hacia la habitación. «Con eso basta». Me vestí de forma sencilla, sin joyas, sin tanto esfuerzo. Mírame, antes incluso de que abrieras la boca. Una tela oscura, el pelo recogido de forma casual, los únicos zapatos que no me hicieron querer irme a casa en los primeros 10 minutos. Sera me miró de arriba a abajo y suspiró con esa resignación afectuosa que solo una vieja amiga puede tener. «Podrías ser deslumbrante si quisieras». «No quiero», dije. Y era cierto. El salón del palacio era un lugar viviente. Techos altos cubiertos de enredaderas con flores que no se encontraban en ningún jardín común. Velas encendidas en candelabros de hierro ennegrecido. El murmullo constante de cientos de voces mezclado con el intenso aroma de especias y poder.
Era el tipo de ambiente que las historias de lobos siempre describían como grandioso, y en efecto lo era. Grandioso y asfixiante. Como siempre, di 2 pasos detrás de Sera. Invisible, como siempre. Cómodo en mi propia insignificancia. Y entonces las velas temblaron. De repente. Un temblor sutil, casi imperceptible, como si el aire mismo hubiera retrocedido. No hacía viento. Las ventanas estaban cerradas. No había razón para que sucediera, y sin embargo sucedió, justo en el momento en que mi pie cruzó el umbral del vestíbulo. Nadie se percató. Las conversaciones continuaron, los brindis se alzaron, las sonrisas calculadas permanecieron. El mundo sobrenatural siguió girando como si nada hubiera cambiado, pero desde lo alto, desde el trono tallado en piedra negra en el centro elevado del salón, un par de ojos oscuros dejaron de escudriñar a la multitud. Y me tocó a mí. Todavía no lo sabía. Seguía ocupada intentando no chocar con nadie, intentando hacerme aún más pequeña de lo que ya era. Seguía pensando que esa noche sería simplemente otra obligación social para sobrevivir. No sabía que el hombre en el trono había ascendido. Solo me di cuenta de que algo había cambiado cuando empezó el silencio. No fue un silencio repentino. Fue de esos que se extienden lentamente, como tinta oscura sobre el agua. Primero una voz que se apaga, luego otra, y otra, hasta que el murmullo constante de aquel inmenso salón se desvaneció en oleadas lentas e inevitables. Seguía mirando al suelo cuando Sera me dio un codazo en el brazo con la suficiente fuerza como para dejarme una marca. Elara. Su voz era un susurro tenso. Elara, mira al frente. Miré, y el mundo se detuvo. Bajó los escalones del trono con una serenidad que no era indiferencia, sino control absoluto. Cada paso medido, cada movimiento cargado con el peso de alguien que nunca necesitaba apresurarse, porque el mundo siempre lo esperaba. Estefan, el alfa supremo, el líder de las manadas, el hombre del que había oído historias desde la infancia. Historias de lobos que se convirtieron en leyenda, de un rey que nunca sonreía ni retrocedía. Era más alto de lo que imaginaba, más presente, como si el espacio a su alrededor fuera diferente del espacio que rodeaba a todos los demás. Y él venía hacia mí. El romance sobrenatural que Sera siempre me contaba en las noches de luna llena decía que cuando un alfa encuentra a su pareja, algo primigenio despierta, algo que no pide permiso, no consulta a la razón, no respeta los límites construidos por años de autoconservación. Siempre pensé que era una metáfora, una hermosa manera de describir la pasión ordinaria vestida con ropajes sobrenaturales. En ese momento comprendí que no se trataba de una metáfora en absoluto, porque lo sentí antes de verlo. Un calor extraño en la base del esternón, como una brasa que alguien había olvidado que ardía dentro de mí sin avisarme. Y junto con el calor, un aroma, que no era mío, ni de nadie más a mi alrededor. Algo que emanaba de él al acercarse. Cedro oscuro, tierra húmeda después de la lluvia, y algo más profundo que no podía describir, como si todo el bosque se hubiera condensado en un solo aliento. Más tarde supe que él también había sentido algo, que hacía años que ningún aroma había traspasado la coraza que había construido alrededor de sus sentidos, que el jazmín silvestre mezclado con la lluvia inminente lo había detenido en seco, como un cuchillo clavado en el aire. Pero en ese momento solo sabía que estaba a 3 pasos de distancia, luego 2, entonces 1, y entonces nuestras miradas se cruzaron. 3 segundos. Los conté después, en mi memoria, intentando comprender lo que había sucedido. 3 segundos de contacto visual directo, sin desviar la mirada, sin filtros. Y esos 3 segundos pesaron como 3 horas. Como si el tiempo hubiera decidido comportarse de manera diferente en ese rincón de la habitación, en ese espacio específico entre los 2 cuerpos que aún no sabían en qué se convertirían el uno para el otro. Sus ojos eran oscuros, ni marrones, ni negros, oscuros como el cielo antes de una tormenta, cuando aún hay suficiente luz para verla venir. Y en esa oscuridad había algo que no esperaba encontrar en el rostro de un rey: atención real.
No la atención calculada de alguien que evalúa una amenaza o una alianza. Pura atención, como si yo fuera lo único en el salón que mereciera la pena mirar. Me desvié del rumbo, porque el miedo llegó antes que nada. El instinto ancestral de encogerse, de hacerse pequeño, de desaparecer antes de ser demasiado visible. Bajé la mirada al suelo y sentí que mi corazón latía donde no debía. No se desvió. Lo supe sin siquiera mirarlo. Sentí el peso de su mirada como algo físico, como una suave presión en la mejilla. La multitud a su alrededor le abrió paso en silencio. No el silencio de alguien que hubiera recibido una orden, sino el silencio de alguien que instintivamente comprende que hay fuerzas mayores en juego y que, en ese momento, lo que le correspondía a cada uno era apartarse. Cuando habló, lo hizo en voz baja. No hacía falta que fuera alto. El salón estaba tan silencioso que un susurro habría llegado hasta la última fila. ¿Cómo te llamas? 4 palabras. Sencillas, directas, sin adornos. Pero la forma en que las pronunció, con esa cadencia lenta, casi cautelosa, como si el nombre que estaba a punto de dar fuera algo que debía guardar con sumo cuidado, hizo que todos en aquella habitación comprendieran que algo había cambiado esa noche. Lo experimenté de primera mano antes de comprenderlo racionalmente, y cuando abrí la boca para responder, me di cuenta de que la noche que no quería pasar allí se había convertido en la noche que jamás olvidaría. Después no sabría decir exactamente qué me hizo aceptar. Stephen no preguntó con la fría autoridad que yo esperaba de un rey. No era una orden disfrazada de invitación, ni la presión velada de alguien que sabe que puede simplemente exigir. Era algo diferente. Me miró. Luego recorrió la habitación con la mirada como si viera el lugar por primera vez con ojos cansados, y dijo: «Quédate, al menos hasta que entienda qué pasó con las velas». Era una excusa. Ambos sabíamos que era una excusa. Me quedé. Los primeros días en el palacio fueron como aprender a respirar bajo el agua. Todo era demasiado grande, demasiado pesado, cargado de una historia que no era la mía. Los pasillos tenían muros de piedra oscura que guardaban siglos de decisiones que habían cambiado el mundo sobrenatural, y yo caminaba por ellos, intentando no hacer ruido, intentando no ocupar demasiado espacio, intentando ser una presencia que no perturbara el equilibrio de un lugar que existía mucho antes que yo, y que seguiría existiendo mucho después. El romance paranormal presente en las historias de hombres lobo siempre retrata el Palacio del Alfa como un lugar de absoluta seguridad, el corazón de la manada, el centro de toda protección y fortaleza. Y quizás eso fuera cierto para quienes pertenecían allí. Para mí, durante las primeras semanas, fue un laberinto de rostros, y algunos de esos rostros me miraban de una manera que yo conocía muy bien. No era curiosidad, no era esa evaluación normal que hace alguien al conocer a otra persona e intentar comprenderla. Era odio silencioso, de ese que se esconde tras la cortesía, que sonríe con los labios mientras sus ojos calculan, que te ofrece té con una mano y con la otra ya está escribiendo tu final. Había crecido aprendiendo a reconocer esa mirada. Ya había sobrevivido a ella antes. Pero reconocerla dentro de los muros del palacio, en un lugar donde teóricamente debería estar a salvo, tenía un peso diferente. Stephen no siempre estaba presente. Un rey nunca lo está. Había reuniones, disputas fronterizas, problemas con la manada que exigían su atención constante, y en los intervalos entre una obligación y otra aparecía, a veces solo por unos minutos, a veces durante una hora entera, y en esos momentos el palacio parecía diferente, más cálido, más real, como si su presencia alterara algo en el ambiente que aún no podía identificar. Pero cuando se marchó, el frío regresó. Fue en la 3ª semana cuando encontré el billete. Estaba doblado sobre la almohada, no debajo, ni escondido, sino encima, a la vista, como si quien lo hubiera dejado quisiera asegurarse de que lo encontrara antes que nada al entrar en la habitación. El papel era grueso, oscuro, sin ninguna marca identificable. Las letras estaban apretadas, inclinadas, escritas con tanta presión que casi rasgaban el papel en algunos puntos. No perteneces aquí. Vete antes de que sea demasiado tarde.
Lo leí 3 veces. Luego doblé el papel con sumo cuidado, el tipo de cuidado que se tiene cuando se intenta controlar algo desde dentro, y lo metí en la bota que estaba debajo de la cama. No se lo dije a Estefano. Lo digo ahora, y sé cómo suena. Sé que suena ingenuo, o terco, o a ese tipo de orgullo que luego tiene un alto precio. Pero la verdad era más simple y más compleja que todo eso. No quería que me viera como alguien que necesitaba protección. Me había pasado la vida siendo el tipo de persona a la que los demás miraban con lástima o desdén, nunca con respeto, nunca sintiendo que era su igual. Y ahora había un hombre que me miraba como si yo fuera algo más que eso, y no estaba dispuesta a renunciar a esa imagen en un futuro próximo. El silencio que elegí en ese momento fue mi armadura. Simplemente aún no sabía que las armaduras tienen fisuras. En los días siguientes, la sensación de ser observado creció lenta, pero constantemente. Como una marea creciente que desaparece sin que te des cuenta hasta que tienes los pies mojados. Una sombra que se desvanecía al voltearme. Una puerta que se cerraba demasiado rápido al final de un pasillo. El sonido de pasos que se detenían cuando los míos se detenían. Comencé a cambiar mi rutina. Tomaba rutas diferentes para llegar al mismo lugar. Dormía con la ventana cerrada incluso en las noches cálidas. Hice pequeños ajustes en silencio, sin decirle a nadie, creando una rutina de supervivencia paralela, en un lugar que debería haber sido mi hogar. Pero había algo que aún no comprendía del mundo sobrenatural, de las manadas y los juegos de poder que se desarrollaban a la sombra de tronos como aquel. Quienes actúan en las sombras no tienen prisa. Esperan, planean, y eligen el momento en que estás más distraído, más cómodo, más convencido de que tienes el control de la situación. Empezaba a sentirme cómodo, y en algún pasillo oscuro por el que aún no había caminado, alguien estaba esperando precisamente eso. Aprendí desde muy joven que las personas muestran quiénes son realmente en los momentos en que creen que nadie las está observando. Estefano no sabía que lo observaba, o tal vez sí lo sabía, y simplemente no le importaba. Había algo en él que lo hacía inmune al juicio ajeno, algo que no era arrogancia, sino simplemente certeza. La tranquila certeza de alguien que ha sido puesto a prueba lo suficiente como para saber exactamente cuáles son sus límites. Pero en los días posteriores a la nota que aún llevaba doblada dentro de mi bota, comencé a notar pequeños detalles que no encajaban con la imagen del rey impasible que el mundo sobrenatural había construido a su alrededor. La forma en que se detenía en la puerta de la sala de reuniones antes de entrar, como si necesitara un segundo para sí mismo, invisible para todos excepto para aquellos que prestaban atención. La forma en que tamborileaba con los dedos una sola vez, solo una vez, en el costado de su muslo cuando una decisión lo inquietaba, pero no podía demostrarlo. El tipo diferente de silencio que traía consigo en las noches en que las obligaciones habían sido demasiado pesadas. Un silencio que no pedía compañía, pero que de alguna manera se sentía menos denso cuando yo estaba cerca. Me fijé en estas cosas y me las guardé para mí, sin saber realmente por qué. Era una tarde gris, con el cielo cargado de esas nubes bajas que prometen lluvia pero nunca la traen, cuando apareció en la puerta de mi habitación sin previo aviso. No llamó. Simplemente estaba allí, como si no se le hubiera ocurrido estar en otro lugar. «Ven conmigo», dijo. No era una orden, era casi una petición, y viniendo de él, esa sutil diferencia tenía mucho peso. Fui. Me condujo por pasillos que jamás había recorrido, subiendo por escaleras estrechas y tenuemente iluminadas, tras un tapiz en el 3er piso. El tipo de pasadizo que se encuentra en los palacios antiguos, no por casualidad, sino por necesidad, porque todo lugar que alberga poder también debe guardar secretos. La escalera terminaba en una oscura puerta de madera con una cerradura que él abrió sin llave, simplemente tocándola, y comprendí que aquel lugar solo lo reconocía a él. A la torre era circular, pequeña, con muros de piedra desnuda, y una sola ventana que ocupaba casi toda la longitud de una de las curvas del arco. Y a través de esa ventana, el mundo entero, o al menos todo lo que importaba en ese reino. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, denso, oscuro y vivo, con esa cualidad particular de los bosques antiguos que parecen respirar.
Las historias de lobos siempre describían el bosque como una extensión del alma de la manada, y al mirar desde esa altura comprendí por qué. Stephen permaneció junto a la ventana durante un largo rato antes de hablar. «Vengo aquí cuando necesito recordar por qué hago lo que hago», dijo. Su voz era diferente aquí, más grave, despojada de cualquier artificio. Allá abajo es fácil olvidar que hay algo más allá de las reuniones, las disputas y los nombres que hay que complacer. Me quedé a su lado mirando el bosque sin decir nada. Aprendí que hay ocasiones en que la mejor respuesta es no tener respuesta. Mis padres murieron cuando yo tenía 11 años, dijo, tras una pausa que pareció durar 20 años. No hubo dramatismo en su forma de decirlo. Era el tipo de frase que se había repetido tantas veces que las lágrimas se habían secado, y solo quedaba el hecho, claro y duro como la piedra. Un ataque de una manada rival. Estaba en el bosque cuando ocurrió, entrenando. Cuando regresé, el palacio ya era otro lugar. El romance sobrenatural que surge entre compañeros se compone de muchas cosas. Pasión, instinto, ese vínculo invisible que une dos almas incluso antes de que comprendan lo que sienten. Pero en aquel momento, lo que ocurrió entre nosotros no tenía un nombre bonito. Éramos simplemente dos seres humanos, o casi humanos, reconociendo en el otro la misma cicatriz en lugares distintos. Aprendí que sentir es peligroso para un rey, continuó, con la mirada fija en el bosque. Que cada vez que te permites desear algo, le entregas un cuchillo al mundo. Respiré hondo. Y entonces, sin planearlo, sin decidirlo, simplemente porque el lugar, el momento y la forma en que se habían presentado crearon un espacio que no sabía que necesitaba llenar, hablé. Tenía 7 años cuando me atacaron. Giró su rostro hacia mí, lentamente. Una criatura que jamás pude identificar. Al borde del bosque, cerca de donde vivía, corrí, sobreviví. Pero durante años no pude dormir sin olerla. Ese olor a algo podrido y antiguo que no pertenecía al mundo natural. Miré mis manos. Nunca se lo conté a nadie, no porque me fueran a juzgar, sino porque contarlo lo hacía real de una manera que no sabía cómo manejar. El silencio que siguió no fue vacío, fue pleno, como cuando dos personas dejan escapar algo que han mantenido oculto durante demasiado tiempo. Estefao no me tocó, no me pidió disculpas, no me ofreció consuelo con palabras que habrían sido insuficientes para lo que había dicho. Simplemente se quedó allí, a mi lado, mirando el bosque conmigo, y en ese sencillo gesto había más cariño que en cualquier cosa más elaborada que pudiera haber hecho. En ese momento comprendí algo que la novela romántica paranormal rara vez transmite correctamente. La verdadera pasión no surge de lo que la gente muestra, sino de lo que oculta, y del raro valor de revelar esa verdad oculta a una persona específica, en un momento específico, sin ninguna garantía de cómo será recibida. En aquella torre, ambos habíamos mostrado nuestras heridas, y ninguno de los dos había cedido. Descendimos en silencio cuando la lluvia finalmente cumplió su promesa de un cielo gris. No sé qué estaría pensando, pero cuando llegamos al pasillo que separaba nuestras habitaciones, y se detuvo antes de girarse, dándome la espalda por un instante, como si cargara con un peso enorme, tuve la extraña certeza de que lo que había comenzado en esa torre era más grande de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para afrontar. Y en algún lugar del palacio, alguien ya se había dado cuenta de que nos estábamos transformando mutuamente. 3 meses transcurren de maneras diferentes dependiendo de lo que estés viviendo. Cuando estás embarazada, 3 meses parecen una eternidad. Cada día se hace eterno. Cada semana es idéntica a la anterior. El tiempo transcurre sin prisas porque sabe que tú sí. Pero cuando estás dentro de algo que crece, que transforma el mundo a tu alrededor de maneras que aún no puedes describir con palabras, 3 meses pasan como agua entre los dedos. Intentas aferrarte a ellos, pero solo quedan gotas. Fue así durante 3 meses. 3 meses de mañanas que comenzaban con el sonido de sus pasos en el pasillo antes del amanecer, cuando él creía que todos seguían dormidos, y yo ya llevaba 1 hora despierta, sentada junto a la ventana,
contemplando el bosque que estaba aprendiendo a amar. 3 meses de comidas donde las palabras eran escasas, pero cargadas de significado, donde una mirada se prolongaba más de lo debido y ninguno de los dos comentaba nada. 3 meses de noches en la torre, que se había convertido en nuestro lugar sin necesidad de declararlo. Simplemente sucedió, como tantas otras cosas entre nosotros, sin ceremonias ni avisos. El mundo sobrenatural que nos rodeaba seguía girando con sus disputas, sus protocolos y sus expectativas. Pero dentro de ese espacio específico que se había formado entre nosotros dos, existía algo que se regía por sus propias reglas. Fue en una noche sin luna cuando me encontró en la torre antes de que yo llegara. Ya estaba allí cuando subí, de pie junto a la ventana oscura, con las manos a la espalda, mi postura habitual. Pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión que no era de conflicto, sino de ese tipo de tensión que precede a algo inevitable, como el segundo antes del trueno, cuando el relámpago ya ha surcado el cielo. Se giró al oír mis pasos, y por primera vez desde que lo conocía, vi en su rostro algo que parecía mucho a nerviosismo. En un rey, el nerviosismo es casi imposible de reconocer porque pasan toda la vida aprendiendo a ocultarlo. Pero yo ya había aprendido a interpretar las señales sutiles, la leve línea entre las cejas, la respiración un poco más corta de lo normal, los dedos que se abrían y cerraban una vez antes de quedarse quietos. «Necesito preguntarte algo», dijo. Me acerqué lentamente y me quedé a 2 pasos de él. Entonces pregunta. Lo que siguió no fue el discurso que me había imaginado de un macho alfa proponiendo el ritual de apareamiento. No hubo formalidades, ni palabras ancestrales conservadas en relatos de lobos. Era solo él, el hombre bajo la corona, el mismo que me había contado sobre la muerte de sus padres en una tarde lluviosa, mirándome con esa atención plena que aún me inquietaba meses después. «Quiero realizar el ritual», dijo, «contigo, y necesito que sepas que no se trata del trono, ni de alianzas, ni de nada que el mundo de abajo pueda comprender o aprobar». Una pausa. Me llevó 3 meses encontrar las palabras adecuadas, y aún no estoy seguro de que sean estas. Sentí una opresión en el pecho que no era dolorosa, sino el tipo de presión que ejercen las cosas grandes cuando intentan caber dentro del pecho. «Stephen, no necesito una reina para el trono», dijo, y su voz bajó a ese registro que le era tan característico, ese que traspasaba cualquier coraza que intentara mantener. «Te necesito a ti». 5 palabras. Permanecí en silencio durante un tiempo que probablemente le pareció largo, porque la verdad era que el miedo estaba ahí, vivo, presente, arraigado en ese lugar profundo donde guardamos las inseguridades que no mostramos a nadie. El miedo a no ser suficiente, a ser demasiado pequeña para un hombre de ese tamaño, para una vida de ese peso, para un mundo sobrenatural que ya me había dejado claro, a través de notas, miradas y sombras en los pasillos, que no me quería allí. Pero había algo más fuerte que el miedo. El recuerdo de él a mi lado en aquella torre, contemplando el bosque mientras la lluvia golpeaba la ventana. La extraña e irracional certeza de que aquel hombre era el único lugar donde me había sentido, al mismo tiempo, completamente expuesta y completamente segura. «De acuerdo», dije. Así de simple, sin dramas, sin lágrimas. «De acuerdo». El ritual tuvo lugar 6 días después, en una noche de luna nueva, la oscuridad más absoluta del ciclo, cuando el cielo no es más que profundidad y estrellas. El lugar era una cámara bajo el palacio que yo jamás había visto, excavada en la piedra viva, con paredes cubiertas de símbolos que, según la anciana, una mujer menuda y encorvada que parecía estar hecha del mismo material que las piedras circundantes, habían sido grabados incluso antes que el primer rey de la manada. Éramos solo 3, ella, él y yo. La anciana realizaba cada parte del ritual, con la serena precisión de quien lo había hecho muchas veces, pero jamás con descuido. Cada palabra pronunciada en el dialecto antiguo, cada gesto ejecutado con la solemnidad de quien comprende que maneja algo superior a todos los presentes. La pasión que sentía por él en ese momento no era de las que arden y consumen, sino más profunda, más silenciosa, como una brasa que perdura.
Cuando llegó el momento de la marca, el punto en que el vínculo entre los compañeros se vuelve físico, permanente, inscrito en la piel como prueba de algo que ya existía antes incluso de tomar forma. Cerré los ojos. El dolor fue breve, y después llegó una sensación que no puedo describir con otra palabra que no sea reconocimiento. Como si una parte de mí que había estado ligeramente fuera de lugar toda mi vida, finalmente hubiera encontrado su sitio. Abrí los ojos y vi a la anciana allí de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente mi marca con una expresión que jamás había visto en ningún rostro humano ni sobrenatural. No era miedo, no era alegría. Era algo entre el asombro y la pesadez, la expresión de alguien que acaba de reconocer algo que no esperaba encontrar en esta generación. La marca brilló, no con la habitual luz dorada del ritual de apareamiento de las manadas, con algo más, un color que se situaba entre el oro y el blanco, palpitando con su propia cadencia, como si tuviera un latido. Stephen miró a la anciana. Ella no habló, pero su rostro reflejaba todo aquello sobre lo que había decidido guardar silencio en ese momento, y eso pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Salimos de la cámara sin comprender del todo lo que había sucedido. La marca se enfrió lentamente. La luz disminuyó hasta volverse invisible bajo la manga, pero la sentí allí, presente, viva, como una segunda respiración que no era mía, y sin embargo, era completamente mía. Esa noche, tumbado en la oscuridad, me quedé mirando al techo y pensé en el rostro de la anciana, y tratando de comprender por qué esa expresión, en lugar de llenarme de alegría, había plantado una pequeña y fría semilla en el fondo de mi estómago que aún no sabía cómo nombrar. El reino no duerme cuando un rey elige a su pareja. Aprendí esto por las malas, no a través de una declaración, no a través de una confrontación directa, sino a través de cómo cambia el ambiente cuando las noticias se difunden a lugares donde se convierten en un arma. La mañana después del ritual fue diferente. No visiblemente, no de una manera que pudiera señalar y decir, «Mira, aquí está el cambio», pero perceptible del mismo modo que se percibe la llegada de una tormenta horas antes de que aparezca en el horizonte. Una cualidad distinta en la luz, una tensión en los cuerpos que transitaban por los pasillos, miradas que se prolongaron un segundo más de lo debido. La noticia ya se había difundido, y el mundo sobrenatural del reino estaba decidiendo qué hacer con ella. Esa misma mañana, Stefano me dijo que había avisado a los asesores y a los líderes de las manadas aliadas. Lo dijo con la serena objetividad de quien está acostumbrado a tomar decisiones trascendentales y a sobrellevarlas con entereza. Pero, bajo esa aparente objetividad, percibí esa leve arruga entre sus cejas que había aprendido a reconocer como señal de que algo le preocupaba más de lo que aparentaba. «¿Habrá resistencia?», dijo. No era una pregunta. «Lo sé», respondí. Lo que no sabía era la forma que tomaría esta resistencia. Los relatos sobre lobos que escuché durante mi infancia siempre retrataban a la oposición política como algo ruidoso. Gritos en los pasillos, puñetazos contra las mesas, desafíos lanzados abiertamente a plena luz del día. El romance paranormal que florece en ese mundo tiene sus villanos declarados, sus antagonistas, que se presentan con nombres e intenciones. Pero lo que comenzó a suceder en los días posteriores al ritual fue todo menos ruidoso. Fue quirúrgico, calculado, el tipo de resistencia que solo personas muy inteligentes y muy peligrosas pueden ejecutar, porque no deja marcas visibles, no le da al objetivo nada concreto con lo que luchar. Empezó con pequeñas exclusiones, reuniones que se celebraban y de las que me enteraba después. Decisiones tomadas en mi ausencia sobre asuntos que me afectaban directamente. Empleados que respondían a mis preguntas con perfecta cortesía, pero sin aportar ninguna información. Era como llamar a puertas que se abrían de par en par, y no había nada al otro lado. Comencé a unir las piezas poco a poco. El nombre que aparecía en los bordes de todo era Bourne. No lo conocía bien. Nos habían presentado formalmente una de las primeras semanas. Era un hombre alto y delgado, de cabello gris, y ojos que calculaban antes que sentían. Un consejero veterano, uno de los más antiguos del palacio,
con décadas de influencia acumulada en cada rincón de aquel lugar. Durante los años en que Stefano creció sin sus padres, había sido algo parecido a un guía. No un padre, jamás un padre, pero la voz que llenaba el vacío donde debería haber estado la guía. Y ahora yo había entrado en ese espacio. O al menos, eso era lo que él creía. La pasión que impulsa a hombres como Born no es la pasión del romance sobrenatural. No es la clase de pasión que abre el corazón y hace que el mundo parezca más grande. Es la pasión por el control. La devoción a lo construido, a lo preservado a un alto precio, a lo que uno cree proteger incluso cuando esa protección empieza a parecerse cada vez más a una prisión. Born no era malvado por placer. Eso lo comprendería más tarde. Estaba convencido. Y la convicción sin compasión es una de las cosas más peligrosas que existen en el mundo sobrenatural o en cualquier otro. Él creía que yo estaba debilitando a Stefano. No por malicia de mi parte, sino por mi mera existencia. Oía cosas a los lados. Fragmentos de conversaciones que se interrumpían al doblar una esquina. Media frase captada antes de que la voz se desvaneciera. Sentía que me seguían con una constancia que había dejado de ser paranoia para convertirse en un hecho verificable. Cambié de ruta de nuevo. Añadí nuevos patrones a la rutina de supervivencia paralela que mantenía en silencio, y cada adaptación me recordaba la nota doblada dentro de mi bota que aún no le había enseñado a nadie. Una tarde, me encontré con Sera en el jardín interior del palacio. Estaba sentada en un banco de piedra cerca de la fuente, y antes de acercarme supe que algo andaba mal. Sera era de esas personas que llenan cualquier lugar de energía, ruidosa pero alegre, presente de una manera que llenaba la habitación. Pero esa tarde estaba encorvada, con los hombros caídos, y cuando levantó la mirada hacia mí, vi que tenía los ojos rojos. Me senté a su lado sin preguntar nada, esperando. «Elara», dijo con voz entrecortada. Alguien me estaba buscando. Sentí un escalofrío en el estómago incluso antes de que terminara la frase. Me dijeron que me mantuviera alejada de ti. No podía mirarme directamente a los ojos, con palabras muy específicas sobre lo que sucedería si no lo hacía. El silencio que siguió no se parecía a ningún otro silencio anterior. Tenía garra. Le tomé la mano y me quedé mirando la fuente durante un largo rato. El agua caía en cascada con esa serena indiferencia que posee el agua, completamente ajena al hecho de que el mundo a su alrededor se estaba reorganizando de maneras que aún no podía ver del todo. Esa noche, por fin, fui a ver a Stephen. Le conté todo. La nota, las miradas, la sensación de que me seguían. Y ahora, Sera. Puse cada detalle sobre la mesa sin adornos, sin dramatismos, solo los hechos, en el orden en que sucedieron, mientras él permanecía junto a la ventana de la oficina de espaldas a mí. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Permaneció en silencio. Y este silencio era diferente a cualquier otro que hubiera aprendido a interpretar en él. No era el silencio pensativo de la torre, ni el silencio opresivo que precede a una decisión importante. Era un silencio contenido, del tipo que se forma cuando alguien reprime una fuerza que, de liberarse, transformaría por completo el mundo que lo rodea. Fue más aterrador que cualquier grito que pudiera haber esperado. Observé su espalda, la tensión visible en sus hombros, sus manos que lentamente se apretaban en puños para luego abrirse de nuevo, y comprendí que el silencio que me dedicaba no era una falta de respuesta. Era una promesa que se estaba formando en tiempo real, aún sin palabras, pero ya completamente íntegra. Y en algún lugar del palacio, Born aún no sabía que había cometido un error irreparable. Debería haberme dado cuenta de que era demasiado bueno para ser verdad. La crisis fronteriza surgió de una forma que, en retrospectiva, claramente llevaba el sello de alguien que sabe exactamente dónde ejercer presión para lograr sus objetivos. No fue una invasión manifiesta, ni un conflicto abierto que cualquier líder pudiera resolver con un emisario y una mesa de negociación. Fue algo más sutil. Informes de incursiones nocturnas, violación de límites territoriales, 2 miembros de una manada aliada encontrados heridos cerca de la frontera oriental. El tipo de situación que exige una presencia de liderazgo física. El tipo de situación
que no se puede ignorar sin graves consecuencias políticas. El tipo de situación que haría que un rey abandonara su palacio. Estefano analizó los informes la mañana en que llegaron y observé su rostro mientras leía. Esa concentración absoluta, sus ojos recorriendo cada línea con la eficiencia de alguien entrenado desde la infancia para separar la información del ruido. Pero había algo que me inquietaba, una cualidad en los informes que no podía definir, como una nota ligeramente desafinada en una pieza musical que uno conoce lo suficientemente bien como para saber que algo no encaja, sin saber exactamente qué. No dije nada. Mi error. Esteban decidió ir personalmente con un pequeño grupo de guerreros. Rápido, discreto, resolviendo la situación antes de que se agravara. Fue la decisión correcta para un rey ante esos informes. Era exactamente lo que alguien que quisiera expulsarlo del palacio esperaría de él. La mañana de la partida me recibió en el pasillo antes del amanecer. No había nadie alrededor. La luz era de ese azul oscuro de las horas que aún no se deciden entre la noche y el día, y él estaba con su ropa de viaje, el cabello todavía húmedo, con esa expresión en el rostro que yo había aprendido a reconocer como preocupación que no quería nombrar en voz alta para no hacerla más real. Se quedó un instante frente a mí. Luego alzó la mano y la posó de lado sobre mi rostro. Un gesto sencillo, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, aunque no fuera así. Sus pulgares rozaron mi pómulo con una delicadeza que aún me sorprendía viniendo de unas manos de ese tamaño. Me besó en la frente. Tomó mucho tiempo. Se hizo con un cuidado que dice mucho más que cualquier declaración elaborada. No abandones el palacio, dijo, con una voz demasiado baja para que nadie más lo oyera. Promételo. Lo prometo, dije. Y era cierto cuando lo dijo. Era completamente cierto. Se marchó. Me quedé junto a la ventana del pasillo, observando su silueta y las de los guerreros cruzar el patio aún oscuro hasta que desaparecieron entre los árboles del bosque, y permanecí allí hasta que no quedó nada que ver. Luego regresé a mi habitación e intenté ocupar la mañana con cosas normales. Las lecturas que había empezado sobre la historia de las manadas, la correspondencia que Estefano me había pedido que revisara antes de firmar. Pasó una hora, quizás un poco más. Entonces se abrió la puerta de mi habitación. Era una de las criadas, una joven a la que reconocí al verla, pero con la que nunca había hablado mucho, con un rostro que visiblemente se esforzaba por ser neutral, sin lograrlo del todo. «Señora», dijo, «su amiga Sera estaba en el jardín hace un rato y ya no está. Dejó sus pertenencias». Los guardias no la vieron marcharse. El escalofrío que me recorrió la espalda en ese momento no era sobrenatural. Era el escalofrío ancestral y humano que surge cuando el instinto comprende lo que la mente aún intenta negar. Sera no se marchó sin decir nada. No dejó pertenencias atrás. No desapareció. Me quedé allí parada durante 30 segundos que me parecieron mucho más largos, mirando a la criada, sopesando la promesa que le había hecho frente al peso de lo que sentía. Luego me levanté, cogí mi abrigo y me marché. Lo sé. Sé exactamente cómo suena eso. Pero debes entender que Sera fue la única persona en el mundo que cruzó esa puerta conmigo aquella noche en la fiesta sin pedir nada a cambio. La única que se quedó cuando podría haberse marchado con mucho menos esfuerzo. La habían amenazado por mi culpa. Había llorado por mi culpa. Y ahora se había ido. Y quedarme dentro de los muros del palacio mientras eso sucedía era algo que simplemente no podía hacer. El jardín estaba vacío, tal como habían dicho. Las pertenencias de Sera estaban sobre el banco. Un chal doblado, una bolsita con sus materiales de bordado, dejadas allí tan deliberadamente que parecía que no se había marchado voluntariamente. Busqué señales durante minutos que no tenía, siguiendo el rastro que mi instinto me indicaba hasta llegar al borde del jardín, donde se unía a un pasillo de servicio que nunca había usado. El sendero terminaba allí, y allí, en lugar de un sendero, había 4 hombres. Me bastó un segundo para comprender. Los hombres de Vor no se anunciaban con insignias, pero su forma de posicionarse, bloqueando todas las salidas con la eficiencia de alguien que lo había ensayado, hacía innecesaria cualquier presentación.
El romance paranormal propio de las historias de hombres lobo describe sus momentos de trampa con adrenalina y acción inmediata. Lo que yo sentí fue diferente. Una claridad fría y horrible, de esas que surgen cuando comprendes la situación por completo, y a la vez, te das cuenta de que comprender no basta. Sera está bien, dijo el hombre que tenía delante. Su voz era neutra, casi profesional. Y seguirá estándolo si vienes sin oponer resistencia. Evalué los resultados en medio segundo. Ninguno funcionó. Llegué sin resistencia. Lo último que vi antes de que me sacaran del pasillo fue la ventana alta al final del pasillo, un cuadrado de cielo gris que se fue desvaneciendo a medida que me alejaban, hasta que solo quedó una línea, hasta que no quedó nada. A muchos kilómetros de distancia, en medio de una formación de guerreros que se encontraban en un claro del bosque fronterizo, Stefan se detuvo de repente. Los guerreros que lo rodeaban lo miraron. Nadie habló. Se quedó inmóvil un instante, con los ojos cerrados y una expresión que ninguno de ellos había visto jamás en su rostro. No era dolor físico. Era algo más profundo. Como si algo en su interior hubiera tirado con tanta fuerza que interrumpió un pensamiento a mitad de camino. En las historias de lobos, el vínculo entre compañeros no se describe como algo romántico cuando realmente funciona. Se describe como una urgencia pura, como una certeza que no necesita pruebas porque proviene de un lugar más antiguo que la razón. Abrió los ojos. Y uno de los guerreros más veteranos, que lo conocía desde niño, dijo más tarde que nunca antes había visto esa mirada y que esperaba no volver a verla jamás. «Vuelvan», dijo Stefan. «Eso es todo. Todos están volviendo ahora». Y sin esperar respuesta, hizo girar al caballo. No sé cuánto tiempo transcurrió mientras estuve inconsciente. Cuando los sentidos regresaron, lo hicieron a retazos. Primero el olor, siempre el olor, a tierra húmeda, a piedra antigua y a algo que ardía cerca. Luego el frío, ese frío particular de los lugares que nunca ven la luz directa del sol, que se instala en los huesos de una manera distinta al frío común. Después el dolor, sutil pero presente, que se extendía por todo el cuerpo, ese tipo de cuerpo que cargaban descuidadamente quienes no se preocupaban por lo que llevaban encima. Abrí los ojos lentamente. El techo era de piedra tosca. Las paredes también. Una antorcha en un aro de hierro en la pared opuesta era la única fuente de luz. Esa luz naranja parpadeante que transforma cualquier habitación en algo sacado de una pesadilla ancestral. Yo estaba en el suelo, con las muñecas atadas por delante con una cuerda que cumplía su función, y a mi izquierda había una pesada puerta de madera con una rendija de oscuridad debajo que me indicaba que no había luz al otro lado. Me senté lentamente. Probé la cuerda. Observé la puerta, calculando la distancia y el grosor. Analicé el aire, buscando algo útil, así que hice lo único que me quedaba por hacer. Me quedé callado y pensé. El lago de las piedras negras. El nombre me llegó antes de perder el conocimiento. Uno de los hombres de Born lo mencionó a otro, descuidadamente o quizás deliberadamente, sin importarle que yo lo oyera, pues no esperaban que se lo contara a nadie. Un lugar en lo profundo del bosque oriental, que aparecía en los relatos más antiguos de lobos, como un sitio de exilio y ejecución. Un lugar donde las antiguas manadas tomaban lo que no querían que se encontrara. Sabía dónde estaba. Lo que no sabía era si alguien más lo sabía. Stefan entró en el palacio como una tormenta que hubiera aprendido a moverse en silencio. Los guardias que lo vieron llegar describieron lo mismo después. No la velocidad ni la expresión, sino la calidad de sus movimientos. Como si cada paso tuviera un propósito tan absoluto que el aire a su alrededor simplemente se abría. No desmontó en la entrada principal. Desmontó en el patio interior, caminando ya antes de tocar el suelo. Y los guerreros que lo acompañaban se dispersaron por el palacio en silencio, interpretando en los gestos del rey lo que no necesitaba palabras. La habitación estaba vacía. Lo supe porque Sera me lo contó mucho después, con ese tono que la gente usa para describir algo que desearían no haber visto, pero que quedó grabado con cruel precisión. Dijo que él se quedó parado en medio de la habitación unos segundos, mirando la cama hecha, el libro abierto boca abajo en la silla,
la taza de té que se había enfriado sobre la mesa, y que en esos segundos su rostro reflejaba la decisión de qué iba a sentir y qué iba a convertir en combustible. Él eligió el segundo. Se dio la vuelta y se marchó. Y fue entonces cuando encontró a Sera en el pasillo. Ella había logrado liberarse de los hombres que la habían usado como cebo, a un precio que yo vería días después en las marcas de sus muñecas, y estaba tratando de llegar hasta alguien en quien confiaba cuando casi chocó con él. Dijo que apenas podía hablar con claridad, que las palabras le salían mal, desordenadas, mezcladas con la conmoción por lo sucedido. Pero cuando mencionó el nombre, el lago de las piedras negras, él se detuvo por completo, como si el nombre tuviera peso físico. ¿Estás seguro?, preguntó. Los oí hablar, dijo. Estoy segura. Lo que sucedió en los minutos siguientes es el tipo de cosa que el romance sobrenatural intenta capturar, pero rara vez lo logra por completo, porque la transformación de un alfa en un estado de urgencia absoluta no es solo física, no es solo el cambio de forma que describen las historias de lobos con pelaje, colmillos y ojos que cambian de color. Es algo que comienza antes, en un nivel más profundo, donde el instinto, la emoción y la determinación se fusionan en una sola cosa que no tiene nombre adecuado en ningún idioma. Lo transformó en un patio. Los guerreros presentes afirmaron no haber visto jamás una transformación tan rápida, no el proceso en sí, que siempre lleva tiempo, sino la decisión. El instante entre el hombre y el lobo fue más breve que un parpadeo, como si no existiera distancia alguna entre ambas formas, como si la separación entre ellas fuera simplemente una convención que él había dejado de respetar, y corrió. En cautiverio, libraba mi propia batalla. La cuerda había cedido lo suficiente, no por la fuerza, sino por la paciencia. Trabajé en ella durante un tiempo interminable, girando las muñecas con movimientos pequeños y constantes, ganando milímetros que, sumados, crearon el espacio suficiente para pasar una mano. Libre, me puse de pie lentamente, probé mis piernas, que protestaron pero respondieron, y me dirigí a la puerta, encarcelado, obviamente. Pero la madera era vieja, y vieja significa que existen puntos débiles. Solo hay que encontrarlos, y yo tenía tiempo y ninguna otra opción. Manipulé la bisagra inferior con el único objeto que había en la habitación además de mí, un fragmento de piedra que se había desprendido de la pared y que traté como el tesoro que era. El tiempo transcurría de una manera extraña. El mundo sobrenatural tiene su propia relación con el tiempo en momentos de crisis. Se dilata y se contrae de formas que desafían cualquier reloj. Llevaba allí horas, o tal vez solo una. No lo sabía. Solo sabía que cada instante que pasaba era un instante que debía aprovecharse. La bisagra cedió. La puerta daba a un largo y oscuro corredor de piedra que terminaba en una escalera, y la escalera conducía a una salida que daba al bosque. Y el bosque de noche, denso, oscuro y lleno de sonidos que no podía identificar, parecía el interior de un ser vivo. Salí corriendo, sin una dirección clara, sin un mapa, solo el instinto me lo decía. Aléjate, 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 y mi corazón latía donde no debía, y mi aliento se escapaba en nubes blancas en el frío aire de la noche. Las ramas me arañaban los brazos y la cara, y no me detenía, no podía detenerme, porque detenerme era lo mismo que rendirme, y nunca he sido buena rindiéndome. Me tropecé con una raíz. Me caí. Y justo cuando intentaba ponerme de pie y me daba cuenta de que mis piernas no iban a cooperar como yo necesitaba, oí el sonido. No era el sonido de los hombres de Bourne. Era otro, más profundo, más urgente, que venía de una dirección específica con una velocidad sobrehumana. Y junto con el sonido llegó el olor. Cedro oscuro, tierra húmeda, todo el bosque condensado en una sola bocanada. Me di la vuelta. Y al borde de la escasa luz que la luna proporcionaba entre las copas de los árboles, vi detenerse la silueta oscura. Por un segundo, solo uno. El lobo y yo nos miramos, yo, y entonces la transformación se produjo a la inversa. Y donde estaba el lobo estaba Estéfano, arrodillado en el húmedo suelo del bosque, con el pelaje desgarrado, los ojos con ese color que aparecía cuando sus dos lados estaban más juntos de lo habitual.
mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo porque había demasiadas capas a la vez. Alivio. Ira. Algo mucho más grande que ambos. No gritó. No rugió. No dijo nada sobre la promesa rota. Nada sobre los hombres que había dejado atrás. Nada sobre lo que le había costado llegar hasta allí. Simplemente me levantó del suelo. Me tomó en su regazo, no como si yo fuera frágil, sino como si fuera algo lo suficientemente valioso como para ser sostenido con cuidado, y se quedó allí, arrodillado en el suelo del bosque, abrazándome, con el rostro hundido en mi cabello. Y la voz, cuando llegó, estaba quebrada de una manera que nunca antes le había oído. «He llegado, he llegado». Hizo una pausa para respirar hondo, y el temblor aún era perceptible. «Lo siento». 2 segundos, 3. El bosque circundante completamente inmóvil, como si supiera que tenía que estarlo. Apoyé la frente en su hombro y cerré los ojos, y por primera vez desde que crucé el umbral de ese salón meses atrás, adentrándome en un mundo sobrenatural que no me quería, en un romance de hombres lobo que comenzó con velas temblorosas sin viento, me permití sentir que había llegado al único lugar donde quería estar. En el regazo de un rey que había dejado atrás su reino para encontrarme en un bosque oscuro. Y se disculpaba por llegar tarde cuando había llegado exactamente a la hora prevista. La recuperación tiene su propio ritmo, y nadie te lo cuenta hasta que la necesitas. No es lineal. No es esa progresión ordenada que cuentan las historias. Hoy estoy peor, mañana un poco mejor. Después de una semana ya estoy recuperado y sigo adelante. Es irregular, caprichoso, lleno de días en los que te despiertas pensando que lo peor ha pasado, y entonces tu cuerpo te recuerda, de maneras específicas y despiadadas, que todavía está procesando algo que era demasiado grande para terminar rápidamente. Un dolor que regresa al cambiar de posición. Un escalofrío que aparece sin motivo a las 3 de la mañana. Ese tipo de cansancio que no es falta de sueño, sino falta de seguridad, acumulada durante días y semanas de estar en constante alerta, en un lugar que debería ser tu hogar. Me quedaba en la cama y dejaba que mi cuerpo hiciera el trabajo. Estefao no se separó de su lado. Lo digo sin idealizar. No fue un gesto de devoción perfecto y cinematográfico donde todo lo demás se detiene mientras el amor se encarga de todo. Él siguió siendo rey. Los asuntos del reino continuaron. Aún había decisiones que tomar. Los consejeros seguían llamando a la puerta con emergencias reales e imaginarias. Pero hubo una diferencia en los días posteriores al lago de la Piedra Negra. Él organizó todo en torno a su presencia. Las reuniones se celebraban en la antesala, no en el despacho lejano. Los informes le llegaban a él en lugar de que él fuera a recibirlos. Fue el tipo de reorganización silenciosa que no pide reconocimiento ni espera gratitud. Simplemente reordena el mundo para que la prioridad esté donde debe estar. Las primeras noches durmió en la silla que estaba al lado de mi cama. A veces me despertaba en mitad de la noche y lo veía allí, recostado de una manera que claramente denotaba incomodidad, con el rostro relajado en un sueño que parecía más ligero de lo que imaginaba que un hombre de su peso pudiera lograr. Me quedaba mirándolo fijamente durante unos minutos, antes de volver a cerrar los ojos. Había algo en ello que no podía describir del todo. No era solo gratitud, no era solo esa pasión que el romance sobrenatural describe como fuego y urgencia. Era algo más silencioso y profundo, la sensación de estar en el lugar que alguien elige estar cuando podría elegir cualquier otro. Al 5.º día, ya me encontraba lo suficientemente bien como para sentarme junto a la ventana. Fue ese día cuando Estefao me dijo que Born había sido capturado. No opuso resistencia cuando los guerreros lo encontraron, y eso, según él, revelaba más sobre el hombre que cualquier confesión. Born había sido capturado en una de las propiedades más pequeñas del reino, solo, sin intentar escapar, sin recurrir a los aliados que seguramente habría tenido, como si lo hubiera planeado todo hasta el momento de su captura, y no hubiera planeado nada más allá, como si una parte de él, la que aún creía estar haciendo lo correcto, no viera la necesidad de escapar. Será juzgado formalmente, dijo Estefao. Ante el consejo y los alfas aliados, miré por la ventana hacia el patio de abajo. ¿Cuándo? 3 días.
3 días no bastaban para un cuerpo que aún estaba aprendiendo a confiar en el suelo bajo sus pies. Pero yo ya había aprendido que el mundo no tiene por costumbre esperar a que estemos completamente preparados. El juicio tuvo lugar en la gran sala del consejo, una cámara circular con paredes cubiertas de los mismos símbolos que había visto en la sala ritual, como si la arquitectura del palacio hubiera sido diseñada para recordarnos constantemente que el poder que allí se ejercía provenía de algo más antiguo que cualquier hombre presente. Los alfas de las manadas aliadas ocupaban los asientos alrededor del perímetro, los consejeros se situaban en los extremos, y en el centro solo había una simple silla donde trajeron a Born sin cadenas, un detalle que me reveló algo sobre cómo Stefano había decidido llevarlo a cabo. Born entró con su actitud habitual. Eso fue lo primero que me sorprendió. No había rastro de derrota en sus movimientos, ni rastro de ese encogimiento que uno espera de alguien capturado y a punto de ser juzgado. Se sentó en la silla central como si estuviera en una reunión rutinaria, con las manos sobre las rodillas, escudriñando la sala con esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer desde las primeras semanas en el palacio. El juicio fue largo. Se presentaron pruebas, los informes fronterizos falsificados, los hombres identificados, los registros de comunicación que los guerreros habían encontrado en la propiedad de Born. Cada pieza era clara, cada conexión inequívoca. El romance paranormal propio de las historias de hombres lobo tiene sus momentos de revelación dramática, de confrontación donde el villano lo niega todo. Born no negó nada. Lo reconoció todo con esa misma calma inquietante. Y cuando le dieron la palabra, cuando Stephen, con la severa formalidad que la ocasión exigía, dijo que podía hablar, Born se puso de pie lentamente y no miró al consejo, ni a los alfas, sino directamente a mí. «He dedicado 40 años a servir a esta corona», dijo con voz firme, sin temblor. «He visto a este reino sobrevivir a crisis que debieron haberlo destruido. He presenciado 3 generaciones de liderazgo y he comprendido el precio de cada una». Una pausa. Ella no es de aquí. No tiene sangre de manada. No tiene historia en este mundo sobrenatural. Y un rey que abandona sus fronteras porque su instinto lo impulsa a regresar con una mujer es un rey que ya ha comenzado a perder. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso. Sentí todas las miradas. Sentí el juicio velado que había existido desde el primer día, ahora expresado con claridad por una voz con décadas de autoridad a sus espaldas. Y una parte de mí, pequeña pero sincera, comprendió de dónde venían esas palabras. No estaba de acuerdo. Pero lo entendí. Born creyó cada palabra de lo que había dicho. Y eso fue lo que hizo que todo fuera más complicado que un simple enfrentamiento entre el bien y el mal. Stefano escuchó en silencio. Luego me miró, no para pedirme permiso, sino con esa atención plena que le era tan característica. Como si quisiera asegurarse de que yo estuviera presente y firme ante lo que estaba por venir. Se quedó allí de pie, con la mano sobre la mesa del consejo, a punto de pronunciar la sentencia, y vi en su rostro, en esa familiar línea entre sus cejas, que una parte de él sentía el peso de 40 años de servicio por encima de todo, que el hombre que había crecido sin padres y que había encontrado en Born algo parecido a una guía, por retorcida y asfixiante que fuera, estaba allí, presente junto al rey. Me levanté. No lo había planeado. Simplemente me puse de pie y mi mano encontró la suya sobre la mesa. Dedos entrelazados, una presión firme, el tipo de contacto que dice: «Estoy aquí sin necesidad de vos». Me miró. «No», dije en voz baja, solo para que él me oyera, pero el silencio de la habitación lo hizo todo audible, que viva sabiendo que perdió. Por un instante, solo uno, algo cruzó el rostro de Stefano que era difícil de describir. No era debilidad, era todo lo contrario. Era el reconocimiento de alguien que encuentra, justo cuando más lo necesita, la voz que necesitaba oír. Me estrechó la mano, y cuando hablaba, su voz tenía esa cualidad inconfundible que no necesita volumen para llenar cada rincón de una habitación. Born fue desterrado, sus tierras fueron confiscadas, sus títulos disueltos y su nombre borrado de los registros del consejo, con una fría formalidad que, en ciertos mundos,
resulta más cruel que cualquier castigo físico. Sería llevado hasta la frontera del reino, e incluso más allá, y si regresaba, sería tratado como un enemigo declarado. Cuando los guardias vinieron a buscarlo, Born se puso de pie sin oponer resistencia. Caminó hacia la salida con la misma postura, la mirada fija al frente. Pero en la puerta, en el último segundo antes de desaparecer por el pasillo, se detuvo. Giró ligeramente el rostro, no lo suficiente como para mirarlo directamente, pero sí para que su voz llegara a la habitación. Creía en lo que hacía, dijo. No a nadie en particular, a todos. Eso no cambia. Y se marchó. El silencio que quedó era diferente al que había habido antes del juicio. Tenía una textura distinta. No era el silencio de la expectativa, sino el silencio de algo que había terminado y había dejado un vacío donde antes había habido peso. En los días que siguieron, el reino comenzó a cambiar de maneras que no había previsto, pero que, en retrospectiva, tenían un sentido inevitable. Se redactaron nuevas leyes, protecciones para las manadas más pequeñas que habían sido sistemáticamente ignoradas durante décadas, canales formales para que se escucharan las voces que nunca habían tenido acceso al consejo. Stefano trabajó en ellas con una energía diferente, como si el juicio hubiera liberado algo que había estado reprimido. Y trabajé con él, no como un adorno, no como una presencia decorativa junto al trono, como alguien que había llegado de fuera, y por lo tanto, veía lo que los de dentro habían dejado de ver, las brechas, las invisibilidades, los lugares donde el poder había olvidado mirar, porque nunca antes había necesitado hacerlo. Me convertí en la voz de aquellos a quienes el palacio no solía escuchar. No fue un título que me otorgaron, fue un rol que se formó de forma natural, del mismo modo que todo lo que sucedió entre Stefano y yo se formó. Sin ceremonias, sin anuncios, simplemente ocurrió porque era lo que tenía que ocurrir. Y en cada audiencia, en cada reunión donde hablaba por aquellos que no tenían voz en ese mundo sobrenatural, sentía la marca en mi muñeca palpitar ligeramente. Ese color entre oro y blanco que la anciana había visto y no había explicado, como si supiera que estaba siendo utilizada para aquello para lo que había sido creada. Lo que ella quiso decir en aquella cámara de piedra seguía rondando en mi cabeza como una pregunta sin respuesta. Pero también surgían otras preguntas. Preguntas más recientes y sutiles, de esas que llegan no como una urgencia, sino como un susurro. Preguntas sobre el futuro, sobre qué vendrá después cuando pase la tormenta y el cielo comience a despejarse lentamente. Lo descubrí una mañana de otoño, cuando las hojas del jardín habían comenzado a cambiar de color, y el aire traía ese aroma particular de la tierra preparándose para dormir. No fue un momento dramático. No hubo señales sobrenaturales, ni rastro de esa luz dorada y blanca, ni presagios que el mundo sobrenatural parece reservar para momentos que considera importantes. Solo estaba yo, sola en mi baño antes del amanecer, mirándome en el espejo con esa expresión de quien ya sabe la respuesta antes incluso de formular la pregunta. Me quedé allí durante mucho tiempo, analizar la sensación, darle vueltas lentamente en la mente, como quien examina algo frágil y precioso a la vez, tratando de entender si lo que sentía era alegría, miedo, o esa cosa que sucede cuando la alegría y el miedo se mezclan hasta volverse indistinguibles. Fue todo eso junto. La historia de los últimos meses pasó ante mí en fragmentos mientras estaba frente al espejo. El pasillo con las velas parpadeantes, los ojos oscuros que no apartaban la mirada, la torre y la lluvia y las heridas que nos mostramos sin ninguna garantía, el ritual y la marca y el rostro de la anciana, la nota doblada dentro de la bota, el frío del cautiverio, su voz quebrada en el bosque diciendo he llegado, lo siento, el juicio, las nuevas leyes, las mañanas trabajando codo con codo mientras el reino aprendía poco a poco a ser un lugar diferente. Todo esto había sucedido, y ahora estaba esto. Encontré a Stefano en su oficina al atardecer, cuando la luz entraba a raudales por el alto ventanal en un ángulo dorado, transformando todo en aquella habitación en algo que parecía pintado. Estaba de pie sobre un mapa. Siempre mapas, siempre fronteras.
Siempre el peso constante de un reino que nunca deja de necesitar ser gobernado. Con esa concentración absoluta que había aprendido a respetar como parte fundamental de su ser. Me miró cuando entré, y algo en mi rostro debió de decir algo incluso antes de que abriera la boca, porque se quedó inmóvil por un segundo. Esa quietud suya tan particular, la de un hombre que evalúa la situación antes de reaccionar. Crucé la habitación lentamente. Todavía no he dicho nada. Me acerqué a él, tomé la mano que estaba abierta en el mapa y la moví lentamente, con ambas manos, hasta colocarla sobre mi vientre, y seguí mirándolo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubiéramos compartido, y habíamos compartido muchos, de muy diversa índole. Era un silencio que se expandía en lugar de comprimirse, que abría espacio en lugar de cerrarlo, que tenía esa cualidad particular de los momentos en que el mundo cambia irreversiblemente y uno está lo suficientemente presente como para sentir con precisión cuándo ocurre ese cambio. Miró mi mano sobre la suya. Luego me miró a la cara. Los segundos pasaban. 1, 2, 3. Y entonces lo vi suceder. Esa rareza, de la que solo había vislumbrado fragmentos en momentos puntuales, que las novelas sobrenaturales intentan capturar, las novelas paranormales intentan describir y las historias de hombres lobo conservan como mito, pero que en la vida real es simplemente humana e inmensa a la vez. Vi el rostro del rey, ese rostro construido durante décadas para no mostrar demasiado, para no revelar demasiado, para soportar el peso sin doblegarse, simplemente ceder, no en la debilidad, en algo que es lo opuesto a eso. La línea entre sus cejas desapareció. Sus hombros se hundieron un poco. Sus ojos, aquellos ojos oscuros que me habían visto entre la multitud en un pasillo meses atrás, sin apartar la mirada, brillaron de una manera que jamás había visto. Cuando finalmente habló, su voz tenía ese temblor que no se produce cuando alguien se está desmoronando, sino cuando alguien está siendo llenado por algo demasiado grande para que el cuerpo lo contenga en silencio. Nunca supe lo que era tener una familia de verdad. 7 palabras. Necesitaba un momento, porque en esas 7 palabras residía todo el peso de un niño de 11 años que regresaba de su entrenamiento en el bosque a un palacio que se había convertido en otro lugar. Todo el peso de décadas aprendiendo que sentir es peligroso, que desear es como entregar un cuchillo, que la armadura es necesaria, porque el mundo exige un alto precio a quienes se la quitan. Todo el peso de un hombre que había construido un reino entero, y aún no sabía lo que era tener un hogar. Levanté mi mano libre y la coloqué sobre su rostro. Cerró los ojos por un segundo, como alguien que finalmente permite algo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Fue idea suya regresar al lago das Pedras Negras, lago de las Piedras Negras. No me lo esperaba. Cuando me lo sugirió unos días después, lo miré fijamente, intentando comprender si se me escapaba algo. Alguna razón política, algún gesto simbólico para el reino, algún matiz que aún no había aprendido a descifrar. Pero su rostro era sencillo, directo. La expresión de alguien que había tomado una decisión que le venía de dentro, no de fuera. Necesito ir allí, dijo. Contigo. Diferente. Fuimos en una noche de luna llena, lo opuesto a la luna nueva ritual, lo opuesto a la oscuridad del cautiverio. El bosque de noche bajo la luna llena es algo completamente distinto al bosque que había atravesado con miedo en el pecho. Los mismos árboles, los mismos sonidos, el mismo olor a tierra, resina y vida ancestral. Pero filtrado por una luz que lo platea todo, que suaviza los contornos, que transforma lo familiar en algo que parece visto por primera vez. El lago estaba tranquilo. Las piedras negras que daban nombre al lugar emergían del agua con esa quietud propia de las cosas que han existido durante tanto tiempo que ya no necesitan justificación. La superficie reflejaba la luna con una perfección que parecía deliberada, y el silencio era de esos que solo existen en lugares donde la naturaleza no ha sido interrumpida. Completo, palpitante, lleno de pequeños sonidos que, en conjunto, conforman algo que se describe mejor como paz que como quietud. Nos quedamos allí de pie en la orilla durante un rato,
un tiempo que no intenté medir. El mito del hombre lobo, presente en antiguas leyendas, cuenta que ciertos lugares guardan recuerdos, que la tierra absorbe lo que sucede en ella y lo transmite de generación en generación, que quienes poseen la sensibilidad adecuada pueden sentir el eco del pasado en un lugar así. No sé si será cierto, pero aquella noche, ese lago tenía algo distinto a lo que había sido la noche en que me llevaron allí encadenado. Como si el lugar supiera distinguir entre las visitas, o como si fuéramos nosotros los que lo supiéramos. Estefano se quedó mirando el agua durante un largo rato antes de hablar. Ese lugar me atormentaba, dijo. Su voz tenía ese tono grave y directo que usaba cuando era completamente honesto, sin rodeos, sin el peso de la fama. Cada vez que alguien mencionaba ese nombre, sentía, no miedo exactamente, más bien como una herida que no había cicatrizado del todo. Lo entendí mejor de lo que probablemente él se dio cuenta. ¿Y ahora?, pregunté. Volvió su rostro hacia mí, y en ese rostro, bajo esa luz de luna que lo plateaba todo, había algo que no había visto antes. No era la expresión del rey, ni la del alfa, ni siquiera la del hombre que me había encontrado en un bosque oscuro con la voz quebrada. Era algo anterior a todo eso, más simple, más profundo. Ahora recordaré que este es el lugar por el que vale la pena luchar, dijo. Lo miré fijamente por un momento, al rostro que había aprendido a leer en todas sus versiones. La máscara y lo que se escondía debajo, la armadura y la herida, la corona y el niño que había crecido sin nadie que le tomara de la mano. Al hombre que había abandonado su reino para encontrarme en un bosque, que había dormido en una silla junto a mi cama durante días, sin pedir reconocimiento, que había dicho nunca supe lo que era tener una familia de verdad, con una voz que temblaba de una manera que jamás olvidaré. Apoyé la cabeza en su hombro. Su mano rodeó mi cintura con esa ternura que nunca se había desvanecido desde la primera vez que me sostuvo en el suelo del bosque. El lago reflejaba la luna. El bosque respiraba a nuestro alrededor. La marca en mi muñeca palpitó una vez, suave, cálida, de ese color blanco dorado que aún guardaba secretos que la anciana se había llevado consigo en silencio. Entonces, hagamos que esto valga la pena, dije. No fue una gran promesa. No fue una declaración para que la escuchara el mundo sobrenatural, ni un voto pronunciado en una ceremonia con alfas y consejeros como testigos. Fueron solo dos personas, en un lago que una vez había sido un lugar de miedo y se había convertido en un lugar de elección, diciéndose la cosa más simple y verdadera que se podía decir. Valió la pena, lo cual seguiría siendo válido. Todo aquello había costado. Las entradas, las miradas de odio, los pasillos que aprendí a recorrer con cuidado, el cautiverio, el miedo, los pesados silencios, las heridas que nos mostrábamos mutuamente sin ninguna garantía de cómo serían recibidas. Había construido algo que ningún Born, ninguna resistencia, ninguna sombra en los pasillos del palacio podía deshacer. La pasión que sobrevive al fuego no es la que nunca ha sido puesta a prueba. Es la que se probó y funcionó. El mundo sobrenatural que los rodeaba seguiría siendo el mismo, complejo, exigente, lleno de poder y sombras, y con historias de lobos que nunca terminan de escribirse. El romance paranormal de nuestra historia no había tenido un final perfecto y sin consecuencias, sino que había terminado en un comienzo. El tipo de comienzo que solo es posible después de haber superado todo aquello que intentaste impedir. Nos quedamos allí hasta que la luna empezó a descender, y cuando regresamos diferentes. No como lo describen las historias épicas, como una transformación dramática, sino de la manera silenciosa en que las personas regresan cuando han encontrado, en un lugar que una vez las atormentó, la prueba de que se pertenecen el uno al otro y al futuro que están construyendo juntos. La marca volvió a palpitar al cruzar el umbral del palacio, y esta vez le sonreí. Y así fue como realmente empezó todo. No con un final, con un principio. Piénsalo un segundo. El Ara entró en esa habitación queriendo ser invisible, queriendo ocupar el menor espacio posible, no ser vista, no ser recordada. Y Estefano llevaba años en el trono convencido de que sentir era una debilidad,
que amar era entregarle un cuchillo al mundo, que un rey no podía permitirse ser humano. Y entonces las velas temblaron. Todo lo que vino después, las notas anónimas, las miradas de odio en los pasillos, la trampa, el cautiverio, el juicio, no los quebrantó. Porque el amor verdadero en el mundo sobrenatural, en el romance paranormal más honesto que existe, no funciona como un escudo. Funciona como una revelación. No te protege de las pruebas, sino que revela quién eres realmente cuando llega el momento. El ara dejó de esconderse. La muchacha que entró en aquel salón 2 pasos detrás de su amiga, sin joyas, sin pretensiones, haciéndose más pequeña de lo que ya era, esa misma mujer se encontraba en un juicio. Puso su mano sobre la de un rey y dijo: «No, que viva sabiendo que perdió. No por debilidad, sino por una fortaleza que siempre tuvo, pero que nunca había tenido la oportunidad de usar». Y Estefano aprendió a sentir. El hombre que había construido una armadura tan perfecta que ni siquiera él mismo podía distinguir dónde terminaba la corona y dónde empezaba la persona, este hombre abandonó su reino, se transformó frente a los guerreros y corrió a través de un bosque oscuro, porque algo dentro de él gritaba más fuerte que cualquier protocolo, cualquier deber, cualquier temor a parecer débil. Esto no es un cuento de hadas romántico de hombres lobo. Esto es algo mejor. No tuvieron un final de cuento de hadas. Tuvieron algo mejor. Un verdadero comienzo. Ahora necesito hacerte algunas preguntas, porque esta historia no termina aquí, y quiero saber qué piensas. ¿Cuál fue el momento que más te cautivó? ¿Fue cuando las velas parpadearon y Stephen se levantó del trono por primera vez en años? ¿Fue la escena en la torre, cuando ambos se mostraron sus heridas sin tocarse? ¿O fue ese momento en el bosque oscuro, cuando la encontró arrodillada en el suelo y le susurró: «He llegado. Lo siento», con la voz quebrada? Cuéntame en los comentarios, porque leo todo. Además, ¿crees que el amor verdadero revela o transforma? El ara y Stefano no se convirtieron en personas diferentes por el otro. Se volvieron más completos de lo que ya eran. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Has encontrado a alguien que no te cambió, pero que finalmente te hizo dejar de esconderte? Estas son las historias que cuenta el romance sobrenatural cuando es honesto, cuando va más allá de la pasión y la magia y llega a lo que realmente importa. 2 personas que descubren que se pertenecen la una a la otra, no a pesar de todo lo que llevan dentro, sino precisamente por ello. Si esta historia te conmovió, si te quedaste hasta el final, si en algún momento sentiste esa opresión en el pecho que provoca la buena ficción cuando da en el clavo, entonces ya sabes que perteneces aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque se avecinan muchas más historias como esta. Mundos sobrenaturales, romances paranormales, manadas, destinos y personajes que permanecerán en tu mente mucho después de que cierres la pantalla. No querrás perderte lo que viene a continuación. Existen mundos que no aparecen en ningún mapa humano. No porque sean demasiado pequeños para ser notados, sino porque son demasiado grandes para ser comprendidos por quienes no nacieron en ellos. Aithon era uno de esos mundos, un reino vasto y antiguo, donde los bosques guardaban recuerdos y las piedras custodiaban los nombres de reyes olvidados por el tiempo, pero a quienes la tierra aún veneraba en silencio. Un lugar donde la luna no era simplemente luz en el cielo, sino ley, un calendario, un pulso, y sobre todo, fue testigo. El mundo sobrenatural de Aithon funcionaba según un orden que existía desde antes de que ningún ser humano pudiera recordarlo. Una jerarquía tan antigua que había dejado de ser percibida como una construcción y se había convertido, para quienes nacían en ella, simplemente en la forma en que eran las cosas. En la cima estaban los alfas, los líderes de la manada, los terratenientes, los que tomaban las decisiones y los jueces, con una sangre que poseía el poder suficiente para doblegar el aire a su alrededor cuando era necesario. Debajo de ellos venían los betas, los guerreros y consejeros, aquellos que ejecutaban y protegían. Y en la base, siempre en la base, siempre donde el peso de toda la estructura superior terminaba recayendo, estaban los omegas,
Las historias de lobos que circulaban en Aithon describían a los omegas de distintas maneras, según quien las contara. Los ancianos decían que eran el corazón de la manada, aquellos que sentían con mayor intensidad, los que sanaban, los que mantenían el equilibrio invisible que ningún alfa podía sostener por sí solo. Los más poderosos, con menos delicadeza, decían que eran los que servían. La verdad, como siempre, residía en un incómodo punto intermedio entre ambas versiones. Lo que era innegable era esto. Nacer Omega en Aithon significaba nacer con el mundo ya inclinado en tu contra. Elara no recordaba un momento en el que no lo supiera. Hija de nadie importante. Así la describía el registro de la manada, con esa crueldad burocrática propia de los documentos que reducen una vida a una sola línea. Padre desconocido. Madre muerta demasiado joven para dejar más que un rastro que Elara aún podía percibir a veces en sueños, antes de despertar a una realidad que no olía a nada tan dulce. Creció al margen de todo, lejos de las manadas, de los territorios, de la atención de cualquiera que pudiera haber marcado la diferencia. Aprendió a ser discreta, como se aprende cualquier cosa que sea cuestión de supervivencia. No como una habilidad, sino como un instinto. Como respirar, hacerse pequeña, ocupar menos espacio, no atraer miradas que pudieran convertirse en amenazas. Y había amenazas. Había sido así desde la infancia. El ataque que la marcó como su cicatriz más profunda no provino de ningún enemigo declarado. Fue ese tipo de violencia que la ficción paranormal rara vez relata por ser demasiado incómoda. La violencia de aquellos que debieron protegerla y optaron por ignorarla. Tenía 7 años cuando una criatura del linde del bosque la encontró sola. Huyó. Sobrevivió. Regresó con marcas invisibles en su piel, pero que moldearon cada decisión que tomó después. La forma en que entraba en una habitación, la forma en que calculaba las salidas antes de necesitarlas, la forma en que jamás se permitía ser tomada completamente por sorpresa. Elara había sobrevivido a una infancia que no estaba diseñada para que ella sobreviviera, y había llegado a la edad adulta con esa habilidad de supervivencia, manejada con tal discreción que la mayoría de la gente a su alrededor simplemente no la percibía, lo cual, para ella, era precisamente el objetivo. Ser invisible en Aithon, cuando eras una omega y no hija de nadie, no era una debilidad. Fue una estrategia. Al otro lado del reino, en un palacio de piedra negra que dominaba el horizonte de la capital como una promesa y una amenaza a la vez, vivía el hombre al que Aithon temía, respetaba y, según con quien hablaras, también amaba. Esteban, Alfa Supremo, Rey de las Manadas. El hombre cuyo nombre, pronunciado con el tono equivocado, bastaba para zanjar una discusión en cualquier lugar del continente. Había ascendido al trono demasiado joven. 11 años no es la edad para heredar un reino, pero el reino no se había preguntado si la edad era la adecuada. El mundo sobrenatural no suele preguntar. Simplemente impone su peso y observa lo que sucede. Lo que pasó fue Stefan. Décadas de un gobierno que había transformado a Aithon, de un reino fragmentado por disputas internas a un territorio unificado con fronteras respetadas, y leyes que se aplicaban a todos, no solo a los poderosos. No porque fuera un rey bondadoso. La bondad no era la palabra que nadie usaría para describirlo, sino porque era implacablemente justo, y en Aithon, la justicia implacable era una rareza que rozaba la bondad cuando uno estaba del lado correcto. Gobernó solo, durante años, décadas. Nunca antes había elegido pareja. Sobre este asunto, Aithon tenía opiniones tanto fructíferas como contradictorias. Algunos decían que era una elección, que un rey que había aprendido tan pronto que los sentimientos son peligrosos, simplemente había extendido esa lección al área más vulnerable de la existencia de un alfa, que el vínculo de pareja era la única grieta real en una armadura que había construido durante toda su vida, y que él, con la disciplina absoluta que lo caracterizaba, simplemente había rechazado esa grieta. Otros decían que era una maldición, que había algo en su linaje, algún precio ancestral exigido por la decisión de algún antepasado que la sangre aún pagaba,
que ninguna pareja había aparecido porque el destino había cerrado deliberadamente esa puerta. La verdad es que nadie lo sabía, y a Stephen, que podría haber respondido, nunca nadie lo suficientemente valiente como para hacerle la pregunta directamente. Lo que se sabía era lo que se veía. Un hombre que gobernaba con absoluta eficiencia y absoluta soledad, que había construido a su alrededor una distancia que no era hostilidad sino insuperable, que ascendía al trono cada mañana y descendía cada noche, y que en algún punto entre estos dos gestos portaba algo que ningún título, ninguna conquista, ninguna ley bien escrita había logrado llenar. 2 vidas, 2 lados opuestos de una jerarquía que Aiton consideraba tan natural como el orden de las estaciones. Un Omega que había aprendido a no ser visto, un rey que había aprendido a no sentir. El romanticismo sobrenatural presente en los relatos más antiguos de lobos de Aiton afirmaba que el destino no pide permiso, que no consulta jerarquías, no respeta distancias, no se impresiona con armaduras forjadas durante décadas, que simplemente actúa, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo y la precisión de quien no fallará su objetivo. Lo que nadie sabía era que el destino ya había decidido por ellos. Lo único que faltaba era el momento adecuado y el momento inadecuado para que esto saliera a la luz.